A fines de los años 70, la naciente furia punk amenazaba con sepultar los gloriosos días de ese rock pretencioso y plagado de virtuosismo, que había dado vida y sustento a la sesuda corriente que se dio a conocer como progresiva, término acuñado durante la segunda mitad de los años 60 por las estaciones de radio underground, para diferenciarla de la música pre-psicodélica. Hacia fines de 1977, en Bray Road, un pueblo de Brill, Buckinghamshire, a 92 kilómetros al norte de Londres, Meg Pointer, quien estaba vinculado desde hacía 18 meses con la banda local Stockade, junto a los hermanos Martin y Clive Butler, pasaba horas ensayando con su batería en el cobertizo de sus padres, al tiempo que la hija de sus vecinos estaba en preparativos para contraer enlace con el baterista de la banda local Electric Gypsy. Como la intención del novio luego del casamiento era dejar la música, Gary Harris, el padre de la novia, enteró a Mick de la situación, por lo cual, pudo audicionar para la banda y ser admitido para cubrir la vacante. Acto seguido, y habida cuenta que Stockade se había estancado y ni siquiera habían llegado a tocar en vivo, se desvinculó en buenos términos de su antiguo compañero de clase, Martin Butler. Sus nuevos compañeros musicales, con quienes se embarcó en una especie de mad rock de los años 60 y 70, al estilo Hawkwind, eran Alan King en voz, Andy Glass en guitarra, futuro integrante de Solstice, y Doug Oban en bajo, apodado Rastus, con quien Mick compatibilizó de inmediato. Aunque tocaron varias veces, y hasta llegaron a presentarse en Stone Free Festival, cerca de Aylesbury, el optimismo de Mick duró poco, y recordó luego que sus compañeros pasaban mucho más tiempo hablando basura y fumando droga que haciendo música. Tan es así, que al año siguiente, frustrados por la falta de ambición de la banda, sumado a que tanto Alan como Andy no pretendían dedicarse exclusivamente a la música, se terminan distanciando de ellos para explorar una dirección musical más experimental, tomando como referencia a Camel, banda por la que ambos sentían especial predilección. Determinados a seguir una línea puramente instrumental, desde el lugar de trabajo de Mick, en Station Road, Long Marston, cerca de Aylesbury, lograron reclutar a los locales Neil Cockle en teclados, y Martin Jenner en guitarra. Fue en esa locación donde, buscando inspiración para el nombre de su nuevo proyecto, Mick vio el libro El Silmarillion en un estante, y lo propuso para designar a la flamante banda. Aunque la orientación musical que querían explorar nada tenía que ver con el imaginario mitológico de Tolkien. A partir de ahí, solían juntarse para escribir y ensayar en un local en el área de Princess Risborough, con la intención de desarrollar un set de 1 hora, principalmente instrumental, con Doug Oban aportando la voz en fragmentos. Casualmente, la banda Camel se encontraba ensayando en un local contiguo al de ellos, e incluso hasta tuvieron la gran oportunidad de hacerles escuchar a quienes admiraban y eran fuente de su inspiración, algo de lo que estaban trabajando. Mick recuerda que el propio baterista de Camel, Andy Ward, ocupó su lugar en un tramo de los ensayos, como una actitud anticipatoria de su vinculación con ellos 5 años después. Su primer concierto lo dieron el 22 de abril de 1979 en Hambro Tavern, en Southall, ante un pequeño grupo de pelilargos, bebiendo sus cervezas y aprobando con aplausos lo que escuchaban, ajenos por completo a la onda punk de peinados puntiagudos de esa época. Al día siguiente, comenzaron los tristemente célebres disturbios de Southall que provocaron la muerte del manifestante Clement Blair Peach en manos de la policía. El mismo escenario donde debutaron sería destinatario la madrugada del 4 de julio de 1981 de las bombas incendiarias, debido a los graves enfrentamientos acontecidos entre gente de origen asiático perteneciente a Southall Youth Movement, los skinheads y la policía, a raíz de un concierto en el que iban a actuar The Four Skins, The Last Resort y The Business. Poco tiempo después de la presentación en Hunbrove, publicaron un aviso en la edición de Melody Maker del 7 de julio de 1979 para encontrar un cantante, pero la lentitud que demandó el proceso de audiciones que le siguió, y el consecuente impedimento de tocar con regularidad, dado que a Doug y Mick no les convencía ninguno, impulsaron a Martin, su guitarrista, a tomar la decisión de dejar la banda. Eso les impuso la necesidad de buscarle un reemplazo para poder rearmar nuevamente la formación,
por lo cual publican otro anuncio en la edición del 14 de julio de 1979 de Melody Maker. Uno de los 20 postulantes que respondieron al anuncio fue Stephen Thomas Rothery, procedente de Whitby, Yorkshire, con pasado en pequeñas agrupaciones como Dark Horse, Pegasus, Purple Haze y Edwin Hart, quien se presentó una mañana de domingo, con su amigo Edwin Hart, en la precaria cabaña de Lone Marston, en la que ahora vivían juntos Mick y Doug, con la intención de audicionar, trayendo en el baúl de su auto su propio equipo. La cosa empezó mal, ya que si bien había acordado previamente por teléfono con alguno de ellos su presencia, se habían olvidado, y los terminó sacando de la cama muy temprano esa mañana. Como la cinta que les hizo escuchar no los impresionó, insistió para que le dejaran instalar su equipo en el salón de la vivienda, apelando a la compasión de los anfitriones por los 330 kilómetros que recorrió a bordo de su destartalado Renault 5. La ejecución que realizó ante los todavía somnolientos Mick y Doug fue suficiente para dejarlos tan bien impresionados que le ofrecieron el puesto ahí mismo. No obstante, durante el viaje de regreso consideró el panorama que se le presentaba, dado que no era una banda, solo un bajista y un baterista, debía dormir en un sofá, no disponían de agua caliente y las paredes estaban plagadas de humedad. El 19 de agosto de 1979 terminó aceptando la propuesta. Hoy recuerda que también tuvo que compartir el sofá con 2 gatos. La llegada de Steve coincidió con la partida de Neil Cockle, producto de una acalorada discusión que éste mantuvo con sus antiguos compañeros, por haber dejado estacionado su auto sin llave, lleno con teclados de Doug. En octubre, Doug invitó a su viejo amigo Brian Jeleman, oriundo de Aylesbury, para que se hiciera cargo del teclado y el melotron y poder completar así la formación. En ese invierno, después de algunos ensayos en un antiguo negocio de música en Hemel Hempstead y en el pub The Queen's Head, que solían frecuentar, en febrero de 1980 grabaron las pistas Alice y Lady Fantasy para uso propio, en el estudio de Jason Ducker, guitarrista de la banda de Inner desde el 2009, en Vinside Lodge, Hertford. Contrariamente, otras fuentes afirman que eso ocurrió entre junio y julio de ese año. La necesidad de material más emocionante hizo que Doug cantara a regañadientes, y Brian Jeleman recuerda que si bien en los sets en vivo no era tan malo, intentar que lo hiciera afinado en las sesiones de estudio fue doloroso. El 1 de marzo hicieron su debut en vivo en el Centro Cívico de Berkhamsted, ante un auditorio que se mostró muy poco eufórico, entre cuyos asistentes se encontraba un jovencito Steven Wilson, futuro integrante de Porcupine Tree, Blackfield, y protagonista de una destacada carrera solista a la fecha. A partir de ahí, y dado que acordaron aceptar todos los conciertos en los que les propusieran participar, comprometieron su presencia en 13 fechas más, a realizarse entre marzo y noviembre de ese año. Preparados para presentarse donde sea, llegaron a tocar en un asilo psiquiátrico de St. Albans, ante un auditorio que resultó más receptivo que el de Berkhamsted, en una feria de vendedores ambulantes en Watford, y como teloneros de Garston Magicians, donde apoyaron, entre otros, a un mago con talento para meterse clavos de 15 centímetros por las fosas nasales. Una de esas funciones la realizaron en la Unión de Estudiantes de High Wycombe, cuya presidenta se terminó convirtiendo en novia de Doug. Preocupados por los derechos de autor, también decidieron modificar el nombre de la banda, y como Doug ya tenía impreso Silmarillion en el estuche de su bajo, e Silmarillion no funcionaba, todo lo que tenía que hacer era quitar las 3 primeras letras. De ahí surgió el nombre Marillion. Asimismo, y para fortalecer el vínculo con sus seguidores, dispusieron para la venta de remeras con el logo de la banda y repartieron volantes con novedades, fechas de futuras presentaciones y datos de contacto, cosa novedosa para las bandas de pub de esa época. En noviembre parecía ser momento adecuado para registrar los temas que mejor funcionaban, por lo cual los terminaron grabando en Melon Hill Farm, Gokad, propiedad del músico multiinstrumentista Wild Willie Barrett. Si bien no era un estudio ideal, ya que consistía en un establo readecuado para tal fin, con la mesa de mezclas instalada en un cuarto de un primer piso, sin tener contacto visual con los ejecutantes, esa primera sesión resultó exitosa.
Durante el proceso de grabación, a pesar que las cosas parecían marchar por fin y el buen ánimo reinaba, Doug entendió que a sus 25 años no había cumplido sus objetivos musicales y decidió dejar la banda de manera repentina, motivo por el cual, el 14 de noviembre se vieron en la necesidad de anunciar ante el auditorio presente en The Red Lion, de Basaster, que sería la última presentación del bajista con la banda. Su partida afectó sobremanera a Mick, dado el fuerte vínculo que los unía, y aunque puso en peligro la continuidad del proyecto musical, luego de mantener una reunión grupal y considerando que los 8 meses que llevaban de presentaciones los dirigían por el camino que tanto buscaron, decidieron seguir adelante. Consecuentemente, tanto Mick como Steve tuvieron que buscar un lugar donde alojarse, ya que hasta ese entonces vivían en la cabaña de Doug. Steve terminó compartiendo vivienda en Aston Clinton, junto al ingeniero de sonido Chris Hadjigejuesen, que se encargaba de las reservas y asuntos de negocio, mientras que Max se mudó a Warriston, a 15 kilómetros de allí. Steve recuerda que Hewison se consideraba el manager de la banda, pero dado que era quien alquilaba la casa, nadie estaba dispuesto a contradecirlo. Superadas esas cuestiones, se abocaron a conseguir un reemplazo para Doug, por lo cual publicaron un anuncio en Musicians Only, requiriendo un bajista, preferentemente con cualidades vocales. Esto atrajo la atención de 2 músicos escoceses que forjaron una amistad como integrantes de una banda denominada Stone Dome Band, el cantante Derek William Dick, apodado Fesh, y el bajista Robert William Mennett, conocido como Diz, quienes ante la falta de ambición de sus compañeros, decidieron mudarse a Cambridge, donde estudiaba la entonces novia de Fesh, pero cuando agotaron sus reservas económicas tuvieron que retornar a su lugar de origen con la intención de formar otra agrupación. Fue en ese momento, cuando vieron el anuncio en Musicians Only y decidieron responder. Al respecto, el propio Minnit recuerda que la parte más difícil fue convencer a Mick de considerar incorporar a un bajista y a un líder vocalista, en lugar de solo un bajista con habilidades de cantante. Superado en un principio ese asunto, enviaron un cassette con temas de Genesis, John Anderson y Manfred Mann's Earth Band, interpretados por Dick, con su foto incluida, junto a otras canciones de su propia banda, y un audio con la biografía de cada uno. En respuesta, el 10 de diciembre de 1980, Steph Jeffrey Dapola, la novia de Meg Pointer, ex de Doug, les escribió e hizo lo propio con los demos de Close y Lady Fantasy, cuyo sonido impactó a los postulantes escoceses, sobre todo con la calidad de Steve en guitarra, pero no así la voz de Doug, a la que consideraron débil. Luego de una seguidilla de intercambio de demos y cartas, que demandó unas pocas semanas, contaron con el visto bueno para audicionar. Así que el 31 de diciembre emprendieron su viaje en la furgoneta de Diz, hacia Aston Clinton, con el baúl lleno de equipaje y con la inscripción de Stone Dome Band pintada en la carrocería, para presumir de que habían estado en una banda de rock exitosa. El 2 de enero de 1981 y luego de un accidentado viaje, por fin arribaron al 26 de Waston Road, la casa que alquilaba Gay, donde también terminarían alojándose por los próximos 6 meses. Mick recuerda haber pensado cuando vio a Fesh, un escocés grande, ruidoso, alto y arrogante, justo lo que necesitábamos. Luego, Mick, Steve, Brian, Gay, Chris y los recientemente arribados, se dirigieron al pub Rothschild Arms, a un par de cuadras de allí, para beber sus pintas calientes, conversar de temas triviales, y posponer los asuntos de trabajo para el día siguiente. La banda había reservado previamente en Leland Hill Farm Studios, probablemente para presumir ante los recién llegados, con el objeto de efectuar las audiciones previstas. Durante las mismas, a Fesh solo le bastó interpretar un par de canciones de Genesis y Yes para obtener su puesto, demostrando su habilidad para imitar a John Anderson y a Peter Gabriel. Y si bien el bajo de Diz no los impresionó demasiado, los dos terminaron siendo reclutados. Con los flamantes miembros finalmente incorporados, la semana siguiente se dedicaron a revisar, renovar y actualizar el material antiguo, ya sea en Leland Farm o en Anthony Hall, readecuándolo con líricas para lucimiento de su gigante y aparatoso vocalista, algunas de las cuales ya habían sido preparadas por los escoceses previo a su viaje.
Acá se menciona por primera vez al bufón llorón, ese estudiante obeso que se convertía en el comediante de la escuela, para contrarrestar la interminable cantidad de burlas de sus compañeros, tal como Fish se identificaba de adolescente. El impulso que la incorporación de Fish le dio a la banda se hizo sentir de inmediato. Steve admite que hasta su llegada estaban a la deriva, pero inmediatamente se volvieron mucho más profesionales, aunque también reconocía que sus grandes ambiciones hacían que fuera difícil trabajar con él. Por su parte, Mick llegó a comentar en una entrevista con Hugh Fielder, del periódico musical Sounds, que antes de que Fish y Dee se unieran, eran mucho más relajados, y que su arribo le imprimió a la banda un toque de fuerza. Gay coincide diciendo que sin la insistencia de Fish, la banda no habría tenido el éxito que tuvo, y que probablemente no habría llegado a nada. Fish reconoció tiempo después, que tanto él, como Dee y Steve, eran los únicos que habían renunciado a muchas cosas para viajar un largo trecho y sumarse. Y al mismo tiempo, había observado que Steve realmente había logrado salir adelante, pero en el resto de la banda todavía predominaba esa atmósfera de concierto de fin de semana. Luego de 10 semanas de arduo trabajo, lograron acumular un set que resultaba apropiado para presentarlo en vivo, y con Fish y Guy telefoneando por doquier, era solo cuestión de tiempo antes de que la nueva formación estuviera lista para salir a tocar, cosa que finalmente ocurrió el 14 de marzo de 1981, nuevamente en el Redland de Basastre, ante un auditorio de 65 personas. A partir de ahí, se dedicaron a promocionarse en 80 kilómetros a la redonda, etapa durante la cual atrajeron la atención de David Stubbs, promotor del club musical Friars, quien los contrató el 29 de mayo para actuar en el Aston Hall, una pequeña sala justo al lado del bar del Centro Cívico de Aylesbury, como teloneros del poeta y comediante punk John Cooper Clarke, en la Semana de las Artes. Durante ese concierto experimentaron su primer tropiezo en escena, ya que habían adquirido un escenario de cementerio en una subasta de Hammer Horror Film Company, y aparecieron vestidos con hábitos de monje entre las lápidas, envueltos en una cortina de humo de hielo seco que, a medida que se dispersó, se hicieron transparentes. Favorecido por sus casi 2 metros de altura, Fish era una figura dominante en escena, y la vestimenta y pintura facial que utilizaba, ayudó a que la banda se destacara aún más y fortaleciera su identidad, aunque en realidad le permitía ocultar sus propias inseguridades. Después de ese evento, Stubbs no dudó en contratarlos para otra presentación como soporte de la banda estadounidense Spirit, pautada para el 1 de agosto, pero esta vez en el escenario principal de Friars. Por iniciativa de Fish, surgió el interés de contratar a un responsable de prensa, y con ese propósito, en junio toma contacto con el publicista musical Keith Godwin, que había trabajado con bandas como Yes, Horselips y Argent, a quien visita en su pequeña oficina de Oxford Street, y luego de hacerle escuchar los demos, consigue contar con sus servicios. Como la mayoría de los lugares requerían escuchar algo del material de la banda antes de reservarlos, y con 4 meses de conciertos serios en su haber, durante un fin de semana de julio de 1981 en Roxen Studios, Oxfordshire, grabaron una cinta de demostración de 3 pistas, que consta de los temas He Knows You Know, Garden Party y Charting the Single, producida por el músico local Spain. Debido a la demanda del creciente número de seguidores, se decidió lanzarla a la venta, promocionándola en la edición de Sounds de agosto, y ofrecerla por $1.25 en las sucesivas presentaciones, con lo cual terminaron vendiendo unas 400 copias. Luego de una serie de presentaciones que los pasearon por diversos escenarios locales, el 20 de octubre les llegó el turno de su debut en The Marquee Club de Londres, como teloneros del grupo de glam rock Girl. Con la modalidad que ahora les resultaba habitual, habían reservado un autobús desde Aylesbury para su creciente séquito de seguidores, al decir luego de Sounds, refiriéndose al evento, como un contingente bastante grande de hippies envejecidos, destacando además que no era frecuente que un grupo de teloneros consiga un bis en el Marquee. Si bien las cosas estaban funcionando, Brian era visto por Mick y Fish como el menos comprometido con la banda, e incluso no era considerado particularmente bueno por el vocalista,
Cosa que se agravó aún más cuando una joven banda de rock progresivo de Essex, llamada Chemical Alice, actuó como soporte de ellos, ya que quedaron gratamente impresionados por su tecladista Mark Kelly. Lo cierto es que luego que le expresaron su interés por considerarlo para la banda, el 21 de noviembre de 1981 asistió para verlos tocar al Old Java Hall de Chesham, en un evento de caridad para Amnesty International. Cuando Brian lo vio en el lugar se inquietó, y presintió lo peor, más aún cuando Mark se juntó con Fesh la mañana siguiente para confirmarle que aceptaba la propuesta de unirse a la formación. Acto seguido, hablaron con Brian para decirle que prescindían de él. Su primer show con el nuevo tecladista fue en el Great Northern Club de Cambridge, el 1 de diciembre de 1981, donde interpretaron, entre otras, 4 de las 6 canciones que aparecerían en el álbum debut de la banda. El 3 de enero de 1982, tuvieron la oportunidad de presentarse en el marquee como teloneros de Spider, oportunidad en la cual Nigel Hutchins, el manager del afamado lugar de la calle Wardour Street, quedó tan impresionado que les ofreció un lugar en el cartel para el 25 del mismo mes. Esa fecha resultó muy importante para catapultar a la banda, ya que contó con la presencia de Tony Wilson, productor del Friday Rock Show de la BBC, en Radio 1, probablemente anoticiado por su novia Maggie Farron, manager de Spider. Producto de esa visita, el 29 de enero la banda fue invitada a los estudios Maida Vale de la BBC, en Delaware Road, Londres, para grabar una sesión para el show de Tommy Vance, y con Tony Wilson a cargo de la producción, para registrar el favorito The Web, junto a 2 temas más nuevos, Three Boats Down from the Candy y Forgotten Sons. La retransmisión se realizó el 26 de febrero y llegó a los puntos más lejanos del Reino Unido. También resultó ser la última grabación de Diz, aunque él no lo sabía en ese momento. Al día siguiente, Sounds publica el primer artículo importante sobre Marillion, escrito por Phil Bell, y titulado The Madcap Raps. En febrero se publicó el primer número de The Web, la revista oficial de fans de Marillion, escrito por Tim Hollins. A medida que la popularidad seguía creciendo, la novia de Mick, Steph, fue contratada para ayudar a Tim a escribir la revista, aunque nadie imaginaba en ese momento que esta publicación seguiría emitiéndose 42 años después. The Web demostró su valor muy pronto, ya que por su intermedio, los fans inundaron de pedidos a la BBC, para que la emisión del Friday Rock Show sea repetida, cosa que ocurrió en mayo. En marzo, la revista Kerrang dedicó una página a Marillion en su sección, Armed and Ready, y se refirió a ellos como una banda a tener en cuenta. Con todo en ascenso, todavía había un último cambio de formación, y esta vez la atención recayó en el bajista Des Mehner, aunque no por elección de Fesh, sino por el mayor nivel de profesionalismo en la ejecución que requirió la incorporación de Mark. Mientras las dudas giraban en torno a él, Fesh tuvo la oportunidad de ver tocar en el pub local de King's Head End, de Aylesbury, a la banda New Wave The Metros, y quedó muy impactado por el excelente bajista alegre y extrovertido de la agrupación. Se trataba de Petra Wadas. Al día siguiente lo invitó a ensayar en el garage detrás de la vivienda en Victoria Street, que compartía con Mark, y en cuya habitación de enfrente se alojaba Diz con su novia Helen, y aunque no quería despedir a su mejor amigo, el buen desempeño de Pete terminó disipando todas sus dudas. Decidido a actuar en beneficio del conjunto, aunque incomprensiblemente, Fesh optó por darle la triste noticia 10 minutos antes de la presentación número 100 de la banda, un 26 de marzo, esta vez en Starling Gate, Milton Keynes, que era uno de sus bastiones. Una vez que fue enterado de ese precipitado final, Diz pidió que le devolvieran el equipo, el cual ya se encontraba en el escenario, y muy afectado, pegó la vuelta a casa, lo que los obligó a realizar la función sin la línea de bajo, y suplirla con admirable destreza. La peor parte que tuvo que afrontar Diz luego de su desvinculación, fue cuando se enteró que su contribución a la banda no iba a ser considerada, dado que Fesh le dijo que habían reescrito las pistas de bajo con Pete, por lo cual tuvieron que transcurrir 4 años para llegar a un acuerdo extrajudicial y que se reconociera su aporte y el de Brian al proyecto musical.
Dice aclaró luego que la motivación nunca fue financiera, sino la de obtener los créditos que le correspondían por coescritura, y que siempre le irritó que le hayan dicho que estaba allí como pasajero. Al día siguiente de la incorporación de Pete, comenzaron los ensayos para la próxima gira escocesa, organizada íntegramente por Fesh y consistente en 29 fechas, la más extensa emprendida por una banda con base en Inglaterra, y que marcaría el momento en que finalmente se volvería completamente profesional, e instalaría su enorme base de seguidores escoceses. A mediados de 1982 ya gozaban de popularidad, y ninguna de las bandas de la corriente que se dio en llamar neoprogresiva, como EQ, Palace, Pendragon o Twelfth Night, eran tan habituales en Marquee como Marillion, quienes a fines de ese año acumulaban 14 presentaciones encabezando la cartelera en el afamado escenario. También fue en Marquee, en julio de ese mismo año, cuando Keith Goodwin, quien había empezado a recibir llamadas de las discográficas interesadas por la banda, se percata de la presencia del manager John Arneson, quien había pasado de casualidad a tomar unas copas y aprovechó para hacerle escuchar a Marillion, que justamente empezaban a ejecutar su espectáculo. Aprovechando que Arneson había quedado impactado porque sonaban muy al estilo Genesis y porque su audiencia era gente muy joven, ahí mismo arreglaron una cita en un pub de Earls Court para que los conozca, producto de la cual acordó que trabajaría con ellos por un periodo de prueba de 3 meses, que terminó siendo de 16 años. Ya en funciones, el flamante manager se pone en contacto con Hugh Stanley Clark, de A&R, que era la división de EMI Records encargada de encontrar nuevos artistas y traerlos a la compañía discográfica, para que las autoridades de la misma pudieran ver en acción a la banda, hecho lo cual les ofrecieron un trato en el acto, y en agosto logran firmar contrato para grabar 5 álbumes, ganándole la pulseada a los 2 sencillos que había ofrecido previamente Tony Stratton Smith del sello Carisma. Todo estaba preparado entonces para que a partir de aquí, Marillion dejara su marca en la historia grande del renacimiento progresivo, pero no exenta de tener que afrontar nuevos e importantes desafíos que pondrían en juego su supervivencia.